Crecí en un pueblo demasiado humilde ubicado en Colima. Éramos una pequeña comunidad, muy unida gracias a nuestras costumbres y tradiciones. Sin embargo, todo cambió en una noche que hasta la fecha sigue atormentándome. Faltaban pocos días para que llegara el 1 de noviembre. Mi hermana mayor estaba embarazada y a punto de dar a luz. Todos estábamos emocionados por conocer al nuevo miembro de la familia, y en especial yo, que me sentía dichoso de convertirme en tío, pero la alegría pronto se convirtió en desesperación y miedo. Esa noche oscura y silenciosa mi hermana comenzó a tener contracciones. Estaba sola en casa, ya que su esposo trabajaba en el campo al igual que muchos otros hombres del pueblo. Intentó buscar a la partera, pero el dolor le impidió dar un paso fuera de la casa. Sin más opción tuvo que enfrentarse al parto ella sola. Cuando finalmente tuvo a su bebé en sus brazos, pensó que todo el sufrimiento había valido la pena. Estaba sumamente agotada y sin fuerza para ponerse en pie. Se recostó en la cama con su pequeña hija y con el cansancio pesando sobre sus párpados terminó quedándose dormida. De repente un sonido fuerte resonó fuera de la casa. Despertó de golpe bastante confundida. Pensó que tal vez se trataba de un ave posada sobre el techo de lámina, pero pronto aquel ruido se vio acompañado por susurros y risas inquietantes. Eran sonidos inhumanos, como si alguien estuviera reproduciendo una cinta en reversa a gran velocidad. Aquellos susurros se metían en su cabeza congelándole la sangre. Mi hermana no quiso prestar atención, pero el ruido se volvió cada vez más intenso y persistente. El aire se tornó pesado, cargado de algo maligno, como si una presencia oscura hubiera invadido la casa. La bebé que dormía plácidamente comenzó a llorar con desesperación. Sus gritos se mezclaban con los sonidos que llenaban la habitación, y entonces lo escuchó. Al principio parecían simples pisadas sobre el techo, pero conforme las escuchaba, más se convencía de que no pertenecían a un animal, sino a una persona. La criatura descendía lentamente, y mi hermana, completamente presa del pánico, se aferró a su hija, y entonces la vio. En la puerta apareció una anciana espantosa y deforme. Vestía una capucha negra que cubría gran parte de su cara arrugada y putrefacta. Solo tenía un ojo, y su expresión reflejaba un odio intenso. Nosotros no sabíamos que mi hermana ya había tenido a su bebé, pero por casualidad, mi madre me pidió que fuera con ella esa noche para llevarla con nosotros, pues su esposo se quedaría a trabajar más tiempo de la cuenta, y no era bueno que estuviera sola estando a días de dar a luz. Pero cuando llegué a su casa la puerta estaba abierta. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y me di cuenta que en su rostro había un terror tan profundo que me hizo entender que algo horrible había ocurrido. Cada detalle de aquel momento quedó grabado en mi mente como un recuerdo que permanecerá para siempre. La expresión de mi hermana era de absoluto pánico. Sus ojos desorbitados reflejaban el horror más profundo que jamás había presenciado. Entre lágrimas me gritaba desesperadamente que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé, mientras apretaba con fuerza la cobija ensangrentada que momentos antes había envuelto a la recién nacida. Me sentí impotente, sin saber qué hacer para ayudarla. Cada intento de acercarme solo aumentaba su miedo y angustia. Repetía una y otra vez que me alejara, que no la lastimara. Su voz era un eco desgarrador en medio de la oscuridad que nos rodeaba. En medio de la confusión mis ojos se desviaron hacia la ventana. Por un instante creí divisar la figura de una anciana encapuchada espiando desde la penumbra. Su mirada perversa congeló mi sangre, y su presencia llenó el aire con un malestar insoportable. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la negrura de la noche. Pasaron largos minutos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente mi hermana logró calmarse lo suficiente para que pudiera llevarla con nosotros. Recuerdo que de forma incrédula revisé la cobija que ella sostenía, solo para confirmar que no había nada en su interior.
El camino hacia la casa de mis padres fue un trayecto sombrío y silencioso. El viento soplaba con un aullido siniestro, como si arrastrara consigo la presencia malévola que había acechado a mi hermana. Finalmente llegamos. Mi padre dormía profundamente, pero despertó sobresaltado por el llanto de mi madre. Ambos interrogaron a mi hermana con urgencia, y fue entonces cuando supe exactamente lo que había sucedido antes de que yo llegara. Mi hermana relató llorando lo que había vivido. Su mirada se aferraba a la cobija ensangrentada, abrazándola con devoción, como si en ella aún estuviera su hija, pero la terrible verdad era evidente. La bebé no estaba allí. La noticia de lo ocurrido se propagó rápidamente por el pueblo. La desesperación y la paranoia se apoderaron de los habitantes. Las calles estaban desiertas, las tiendas cerradas, y el pueblo entero se sumió en un estado de soledad y miedo constante. Las autoridades comenzaron a recibir muchos reportes de avistamientos de la bruja y testimonios de quienes aseguraban haber presenciado sus terribles actos, pero poco podían hacer. La situación había nublado el juicio de todos, y la desconfianza se había convertido en parte de la vida diaria. Las desapariciones de recién nacidos se volvieron habituales, sumergiéndonos en un miedo insoportable. Mi hermana y mi cuñado decidieron abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo. Sin embargo, mi padre se negaba rotundamente a marcharse. Se aferraba a sus recuerdos, convencido de que ninguna bruja lo podía ahuyentar de su tierra. Poco a poco los habitantes fueron abandonando el pueblo, hasta que me convertí en la persona más joven de la zona. Entre los pocos que todavía quedaban, se encontraba una joven llamada Rosa, quien había dado a luz recientemente. Ella también quería salir del pueblo, pero no contaba con el dinero suficiente. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los demás, así que usaba sus conocimientos de brujería para tenerlo a salvo. Siempre mantenía al pequeño dentro de un círculo de sal, un método que hasta ese momento había funcionado. Una noche, cuando la luna estaba oculta, Rosa escuchó un crujido afuera de su casa. Los perros del pueblo aullaban de forma alarmante, presintiendo la llegada de aquella presencia maligna. Temiendo por la seguridad de su bebé, agarró un rosario con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de la Virgen María. Un hedor nauseabundo impregnó el aire, llenándolo con el aroma del mal. De repente la puerta comenzó a crujir. Algo desde afuera intentaba entrar con desesperación. Rosa se aferró a su bebé protegiéndolo con su cuerpo, mientras continuaba rezando con una fe inquebrantable. El crujido se hizo más fuerte, y la madera cedía poco a poco, y en ese momento la vio. La bruja, con su capucha negra y su único ojo reluciendo en la penumbra, se asomaba por una rendija de la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, haciendo que Rosa sintiera un grave temor, pero ella no se detuvo. Con cada palabra pronunciada, la luz del rosario brillaba con más intensidad, envolviéndola a ella y a su bebé en un manto de protección sagrada. La bruja se veía cada vez más frustrada, y sus intentos de entrar se volvían frenéticos. Rosa se dio cuenta que las garras de la bruja se extendían a través de la rendija de la puerta, pero su fe era más fuerte. Con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin descanso. Pasaron algunos minutos agonizantes, pero cuando finalmente amaneció, la presencia maligna emitió un grito de furia y se desvaneció en cuestión de segundos. Rosa cayó de rodillas, agotada pero aliviada. Abrazó a su bebé con el amor sincero de una madre, agradecida de que estuviera a salvo. Después de aquella noche, los avistamientos de la bruja se detuvieron por algunos días. Incluso llegamos a pensar que finalmente la pesadilla había terminado. Una tarde, mientras pastoreaba mis ovejas, el ambiente cambió de forma abrupta. El aire se volvió pesado,
como si algo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no podía permitirme ceder ante el miedo. Mi padre me castigaría si una oveja se perdiera, así que apresuré el paso para juntar el rebaño, pero en ese momento la escuché. Desde el campo donde pastaban los animales, una voz que no parecía humana rompió el silencio del lugar. Me detuve en seco y un sudor frío recorrió mi cuerpo. Cuando levanté la vista logré distinguir una figura femenina. Ella me observaba fijamente. Mi visión se volvió borrosa y con cada parpadeo la mujer se acercaba más. Intenté sacudir mi cabeza, pero algo no estaba bien, ya que ella seguía acercándose con un movimiento que no parecía natural. Ese fue el último recuerdo claro que conservo de aquel día. Para mí solo pasaron un par de horas en un estado de confusión. Sin embargo, para los demás habían sido días enteros. Mis padres, angustiados por mi desaparición, organizaron grupos de búsqueda que recorrieron cada rincón del pueblo, pero no encontraron nada. Era como si la tierra me hubiera tragado, y entonces una noche desperté en medio del campo. El frío me caló hasta los huesos, y una sensación de extrañeza me recorrió el cuerpo. No recordaba cómo había llegado allí. Busqué a mi alrededor esperando ver a las ovejas, pero no había rastro de ellas. La culpa me golpeó con fuerza, pero en ese momento estaba demasiado aturdido para procesarlo. Todo a mí se sentía ajeno, como si no perteneciera a ese lugar. Caminé tambaleándome tratando de encontrar un camino de regreso a casa, pero mis pies se movían como si no me respondieran. Mi cabeza latía con un dolor punzante y mi corazón retumbaba en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y su voz inhumana se clavaron en mi mente, pero no sabía si eran recuerdos reales o producto de mi imaginación. Me llevé las manos a la cabeza, intentando calmar el torbellino de pensamientos que me consumían. Desperté en mi cama, pero estaba esposado. Me acusaban de estar involucrado en el secuestro de un infante. Intenté hacer memoria, pero todo lo que veía eran fragmentos vacíos. Destellos de estar en una cueva, el hedor nauseabundo de algo podrido, la imagen de aquella anciana encapuchada inclinándose sobre de mí, susurrando en un idioma que no entendía, y luego ella levantándome la cabeza, ella obligándome a beber un líquido espeso, amargo y repugnante, palabras en latín saliendo de su boca mientras yo perdía el conocimiento. Aquellos son los recuerdos más claros que conservo, además de cuando desperté en el campo. Lo demás son solo imágenes borrosas del monte y destellos de algunos rincones del pueblo. Fueron mis padres quienes me pusieron al tanto de lo ocurrido. Esa noche, según contaron, ingresé en la casa de Rosa. Ella confiaba en mí pues nos llevábamos de maravilla, así que no me vio como una amenaza, pero cuando se descuidó mis manos actuaron antes que mi mente. Tomé a su bebé de la cuna y salí corriendo. Cuando Rosa se dio cuenta gritó con desesperación y me persiguió, alertando a los pocos habitantes. Suplicaban que me detuviera y que no fuera al monte, pero mis piernas no se detenían. Corría con una velocidad sobrehumana, como si algo más estuviera guiando mis movimientos. Cuando llegué a la falda del cerro, la anciana estaba allí, de pie y silenciosa. Los habitantes a la distancia fueron testigos de lo impensable. Vieron cómo extendí los brazos y le entregué el bebé. La bruja lo sostuvo entre sus huesudas manos, lo envolvió en su manto y se adentró en la maleza. El llanto de Rosa se escuchó en todo el pueblo. Se lanzó contra mí golpeándome y exigiendo respuestas que yo no tenía, pero antes de que pudiera contestar, un grito escapó de mi garganta y caí al piso sufriendo un ataque epiléptico. El pueblo se aferró a la esperanza de que hubiera más tiempo. Se organizaron y fueron al monte con la intención de encontrar al bebé. Buscaron hasta que la noche les cayó encima, pero nunca hallaron nada.
El bebé de Rosa había desaparecido para siempre. El pueblo entero se llenó de rabia y miedo. Nadie lograba entender lo que había pasado, pero necesitaban un culpable, y ese culpable fui yo. Mis padres intentaron defenderme, alegando que algo más estaba detrás de todo esto, pero la histeria colectiva ya había decidido mi destino. Las acusaciones fueron rápidas y brutales. No hubo pruebas, no hubo justicia, solamente una sentencia. Me enviaron a la correccional hasta que fuera mayor de edad. Mientras estuve allí, el pueblo se hundió más en su propia maldición. Mi familia, marcada por mi vergüenza, no tuvo otra opción que marcharse. Se convirtieron en exiliados, en sombras que cargaban con un apellido maldito. Los últimos habitantes del pueblo también se fueron, y con el tiempo las casas quedaron totalmente vacías. Algunos valientes intentaron desafiar la leyenda, adentrándose en el cerro con la esperanza de encontrar algo, pero nadie regresó con pruebas. Mientras tanto, yo me sigo preguntando hasta la fecha, ¿qué parte de mi alma le entregué aquella noche a esa criatura? Esta historia ocurrió cuando yo tenía apenas 9 años. En ese tiempo mis papás me mandaron a pasar las vacaciones de fin de año a casa de mis abuelos, pues hacía mucho que no los visitábamos. La casa de mis abuelos era bastante humilde, con 2 habitaciones de madera y techo de lámina. Desde la primera semana comencé a ver cosas que no podía explicar. Por las noches observaba bolas de fuego que bajaban desde la montaña, y a veces enormes guajolotes negros se posaban en los árboles del patio. Pero lo que realmente me marcó para siempre sucedió a la segunda semana de haber llegado. Eran alrededor de las 12 de la noche, cuando algo grande llegó volando y cayó sobre el techo de lámina. El golpe fue tan fuerte que la casa tembló. Justo en ese momento mi abuelito comenzó a convulsionar. Le faltaba el aire y se mordía la lengua con mucha fuerza. Mientras tanto, en el techo se escuchaba que esa cosa brincaba de un lado a otro. Mi abuela, con el rostro serio, me levantó de la cama y me pidió que la acompañara al patio para espantar a la bruja. Me dijo que aquella criatura era la causante de los males de mi abuelo y que desde hace tiempo traía muerte al pueblo. Yo temblaba de miedo al escuchar sus palabras y apenas podía creer lo que estaba pasando. A mi corta edad pensaba que lo mejor era agarrar un machete y defendernos, pero mi abuela tenía otros métodos. Tomó 2 puños de sal y me pidió que me pusiera la ropa interior al revés. Me dijo que eso era para protegerme porque yo era joven y débil de mente, y esa bruja podía enfermarme solo con mirarme. Le hice caso a sus indicaciones, y a los pocos minutos salimos al patio. Cuando pudimos ver el techo nos dimos cuenta de que una horrible criatura estaba arriba. Era un guajolote de color negro, de tamaño sumamente grande, y bailaba justo sobre la parte de la casa donde dormía mi abuelo. Sin pensarlo, mi abuela le aventó la sal. El animal se revolcó con fuerza y soltó un alarido tan agudo que me erizó la piel. Como pudo, emprendió el vuelo y desapareció entre los árboles de esa calurosa noche. Al entrar de nuevo a la casa, mi abuelo ya podía moverse. En ese momento entendí que todo era real, que aquella criatura sí era una bruja, y no sabíamos por qué nos estaba atacando. Pensamos que había sido un hecho aislado, pero estábamos muy equivocados. La noche siguiente, justo a la misma hora, volvió a regresar, y otra vez cayó sobre el techo y empezó a bailar. El abuelo volvió a presentar los mismos síntomas, y de nuevo mi abuela y yo salimos para enfrentar a la bruja. Al amanecer, mi abuela me dijo que fuera con ella a los pantanos, pues buscaría un brujo nahual que pudiera ayudarla para proteger la casa. Quería que hiciera un bloqueo para evitar que la bruja regresara, y también que nos dijera por qué estaba dañando a mi abuelo, si él nunca se metía con nadie del pueblo. Gracias a Dios llegamos con el brujo a su casa, pero en cuanto cruzamos su puerta,
El hombre sintió la presencia oscura que nos rodeaba. Dijo sin rodeos que se trataba de una bruja nahual y que en su tercera visita se llevaría el alma de mi abuelo. Nos dijo que su espíritu ya estaba comprometido para ser entregado al demonio exactamente en 3 lunas. Como mis abuelos eran muy pobres, el brujo no quiso cobrar dinero. En su lugar aceptó como pago unas gallinas y un poco de maíz. Pronto comenzó un ritual con hierbas que ardían lentamente y llenaban la casa de un humo espeso y aromático. Dijo que invocaría a su guardián, y este espíritu le reveló que alguien había tirado un trabajo en el patio de la casa. Para nuestra sorpresa, la responsable era nuestra vecina, y fue mi abuelo quien por desgracia recibió el daño, así que debíamos actuar rápido. El brujo preparó unas semillas de mostaza y le explicó a mi abuela que si queríamos salvar a mi abuelo, en la tercera noche que esa bruja apareciera, debía lanzarle los granos de espaldas, justo cuando se posara sobre el techo. Eso le quitaría parte de su poder, y si caía al suelo había que intentar quemarla. De esta forma su pacto con el demonio quedaría roto, y no podría llevarse el alma de mi viejo. Esa noche, justo como lo predijo el brujo, aquella criatura regresó a la misma hora. Se escuchó su caída sobre la lámina y sus pasos lentos, pero esta vez nosotros estábamos listos. Salimos al patio, y mi abuela con todo el valor del mundo le lanzó los granos como le habían indicado, y la reacción fue inmediata. El ser lanzó un chillido que retumbó entre los árboles, perdió el equilibrio y se estrelló contra un árbol cercano, pero lo que vimos después fue algo que nunca podré olvidar. Tendida entre la maleza había una mujer completamente desnuda, de unos 50 años. Se arrastró como pudo y desapareció entre los arbustos, pero antes de irse soltó unos gritos tan extraños que parecían venir de otro mundo. Aunque mi abuela era demasiado valiente, esa noche los dos temblábamos de miedo. Corrimos a la casa y cerramos con seguro la puerta, y pasamos la noche en vela esperando los primeros rayos del sol. Durante los días siguientes tratamos de olvidar lo ocurrido. Pensábamos que todo había terminado. Sin embargo, empecé a bajar de peso rápidamente. Lo atribuimos al susto de aquella noche, aunque en el fondo algo no se sentía bien. Desde que llegué al pueblo me había hecho amigo de 2 niños, Pedrito y Carito. Se volvieron como hermanos para mí, pero había un pequeño detalle con la niña. Ella vivía en un pueblo más arriba con su abuela, una mujer de la que se decían muchas cosas negativas. Los vecinos decían que era una auténtica bruja y que era muy peligroso meterse con ella. En lo personal, Carito me caía muy bien y nunca me atreví a preguntarle si esos rumores eran ciertos. Yo ya sabía que esas cosas existían, pero no quise juzgarla por lo que decía la gente. Conforme los días fueron pasando, dejamos de ver a Carito, y eso nos preocupó demasiado, así que Pedrito y yo decidimos visitarla. No le dije nada a mi abuela porque ella nunca tuvo buena relación con aquella señora. Caminamos casi 1 hora hasta llegar a su casa, una vivienda muy sencilla, hecha de carrizos por donde se podían ver los movimientos del interior. Nos asomamos para ver si lográbamos ubicar a nuestra amiga, pero solo vimos a su abuela. Al principio parecía estar calentando agua sobre una fogata. Todo se veía normal y tranquilo, pero entonces la mujer se soltó el cabello largo y comenzó a pronunciar un idioma desconocido. Se arrancó varios cabellos y se los amarró en las piernas y los brazos. Luego, para nuestro horror, se desprendió las piernas sin sangrar una sola gota y las escondió debajo del carbón encendido. Como si fuera poco, se sacó los ojos y los colocó en un plato. Pedrito y yo estábamos paralizados. Sentí que la sangre se me iba al piso, pues en ese momento comprendí que aquella mujer era la bruja que había intentado llevarse a mi abuelo. No hicimos ningún ruido, y poco a poco nos alejamos de aquella casa. Desde entonces mi salud empeoró.
Mi abuela me llevó de nuevo con el brujo quien me curó, pero me advirtió que no le podía decir a nadie dónde vivía esa mujer. Si mis abuelos se enteraban, tratarían de hacer justicia por su propia mano, y en el proceso acabarían también con Carito, una niña inocente que no tenía la culpa del monstruo que era su abuela. Desde ese día ya no nos atrevimos a subir a su casa. Si queríamos verla, la esperábamos en el pueblo, pues el miedo de que su abuela descubriera que sabíamos la verdad nos mantuvo en silencio por toda la vida. Aunque estoy a unos días de cumplir 100 años, no me considero una anciana obsoleta. Como soy analfabeta, le pedí a mi nieta Rosario que escribiera mis memorias, porque sé que pronto moriré. Confieso que no me arrepiento de lo que soy ni de lo que he hecho. Quiero empezar diciendo que yo no elegí ser lo que soy, pues fui convertida por herencia. Mi bisabuela era bruja, mi abuela y mi madre también lo fueron. Todas ellas eran brujas poderosas, de aquellas que hacían pactos con el diablo. Precisamente por esos pactos lograban vivir tantos años, pero todas murieron después de haber superado el siglo de vida. Por eso ahora que estoy por alcanzar esa edad, presiento mi muerte, además de otras cosas que aquí les contaré. Mis antepasadas eran inteligentes y sabias. Así como tenían la capacidad de ayudar a las personas, también poseían el poder de hacer el mal. Eran brujas negras cuyos nombres me reservo. A mi bisabuela no la conocí, pero por mi madre supe que era considerada una bruja de caldero, lo que significaba que podía transformarse en animales y en ocasiones volar. No lo hacía sobre una escoba como dicen las leyendas, sino convertida en una bola de fuego. Fue una bruja madre suprema, descendiente de brujas come niños provenientes de Europa. Era sumamente activa en las invocaciones y siempre encabezaba los aquelarres. Junto con mi abuela y mi madre formaba una tríada de pesadilla. Se la consideraba una bruja antigua y peligrosa, con un rencor marcado hacia la Santa Inquisición. Conocedora de la herbolaria dentro de la magia blanca y de la brujería por la magia negra, dominaba ambas artes con igual destreza. Una bruja, ya sea blanca o negra, siempre será vista como algo maligno. Por eso en distintos pueblos intentaron lincharla, pero nunca pudieron tocarla. Sus habilidades la protegían, y además pocos se atrevían a hacerle daño, pues era implacable con sus enemigos. Cuando arremetía contra alguien era muerte segura. También era temida y respetada por otras brujas, quienes acudían a ella en busca de consejo o ayuda. Era partera, pero así como traía vida al mundo también podía quitarla. No tenía compasión ni remordimiento, pues cuando trabajaba contra alguien su intención era destruirlo. Supe que podía secar sembradíos con su magia, y que en ocasiones maldecía animales los cuales morían sin remedio. A mi abuela sí la conocí. Ella nació bruja y además era espiritista. Dominaba la hechicería y el vudú. Siempre fue una mujer solitaria de pocas palabras. Era temida y respetada porque tenía un pacto con el diablo, lo que la hacía poderosa. Su voz era fuerte y su corazón impenetrable. Mucha gente le tenía miedo, pues se decía que era responsable de varias muertes y de muchas enfermedades provocadas por sus embrujos. Sin embargo, también la buscaban para hablar con los muertos, pues su conexión con el más allá era profunda. Gracias a su dominio del vudú, era experta en revertir embrujos, hacer hechizos y lanzar maldiciones. También tenía la capacidad de hacer viajes astrales, o al menos algo parecido. Podía quedarse dormida durante varios días mientras su espíritu vagaba, pero eso no era todo, pues tenía la facultad de desaparecer de un lugar y aparecer en otro. A veces regresaba herida, pero siempre lograba recuperarse. De ella tengo muy pocos recuerdos. Lo único que guardo en mi memoria es lo que ocurrió una noche cuando yo era apenas una niña. La espié a través de una rendija en su cuarto.
Ella estaba arrodillada con las manos levantadas y las palmas extendidas hacia arriba. Su rostro parecía desfigurado y hablaba con alguien que yo no podía ver, y aunque su voz me resultaba aterradora, lo más espeluznante era que otra voz le respondía. Era una voz ronca y seca, como si viniera del mismo inframundo. Mi abuela decía que ya no quería pactar más, que no podía cumplir con lo que le pedían y que prefería morir porque estaba cansada. Decía que había cumplido su misión y que era la hora de dormir el sueño eterno. Después agachó la cabeza y comenzó a rezar. Estuvo murmurando en voz baja durante mucho rato. Luego se quitó un escapulario que siempre llevaba puesto y lo dejó en el suelo. Se dejó caer boca abajo con los brazos extendidos. De repente su cuerpo empezó a temblar y un humo negro comenzó a salir de él como si se estuviera quemando por dentro, pero no gritaba ni se quejaba, por eso no puedo decir que me asusté. Cuando dejó de moverse decidí irme a dormir. Antes de acostarme vi que la luz de su cuarto se apagó, dejando todo en penumbras y un silencio absoluto. Por mi corta edad no comprendí lo que realmente había sucedido. Al amanecer nos dieron la noticia de que mi abuela había muerto. Mi madre llevaba el escapulario y además un anillo que mi abuela nunca se quitaba. Cuando entré en la habitación su cuerpo seguía en el mismo lugar en el que lo había visto la última vez, pero ahora se veía mucho más vieja, como si llevara meses muerta. Tenía la piel seca y llena de cicatrices. Sus manos estaban agrietadas, pero no había rastros de sangre. Estaba tan delgada que parecía que su piel se pegaba a los huesos. No se veía como un cadáver, sino como un maniquí abandonado. No sentí miedo ni tristeza, ni siquiera lloré. Solo la observé durante un largo rato hasta que mi madre entró y me ordenó salir de ahí. Luego encendió algunas veladoras. No recuerdo que se realizara ningún funeral. A media mañana llegaron otras mujeres. Envolvieron a mi abuela en una manta, se encerraron con el cuerpo y después ya no supe más. Nunca supe dónde la enterraron ni qué hicieron con ella. Obviamente no podían ponerla en Campo Santo por lo que era y representaba, así que siempre sospeché que la enterraron en algún rincón de su cuarto. A veces, ya entrada la noche, la luz de su cuarto se encendía. Corría para asomarme por la rendija, pero en cuanto llegaba la luz se apagaba. En más de una ocasión escuché su risa, pero su cuarto siempre permanecía cerrado. Después de ese día mi madre comenzó a comportarse como lo hacía mi abuela. Se volvió más callada y parecía guardar muchos secretos. Muchas personas acudían a ella en busca de ayuda, pero también la buscaban para realizar trabajos de magia negra. La brujería y las artes oscuras se convirtieron, por decirlo de algún modo, en la especialidad de mi madre, que en el pueblo la llamaban la bruja mayor. Tras la muerte de mi abuela, mi madre me dijo que debía ayudarla. Me convertiría en bruja, pues aquella herencia no se había roto por generaciones y no sería ahora cuando se quebrara. Así fue como desde muy niña me enseñaron a embrujar personas, a realizar amarres, a separar parejas y lanzar maldiciones. Mi madre torturaba a la gente a la distancia, metía fotografías en frascos para alterar sus mentes o las colocaba frente a veladoras para provocarles enfermedades. Yo lo veía todo y aprendía cada paso con cautela. Por las noches la acompañaba al cementerio a recoger tierra. El sepulturero la dejaba entrar después de la medianoche y siempre se mostraba amable con ella. Incluso le regalaba huesos humanos para mantenerse en buenos términos. Ahí mismo enterrábamos todo tipo de trabajos. Recuerdo que una vez mi madre enterró un sapo con la boca cocida. También sepultaba cabezas de gallinas y otras cosas que nunca me explicaba. Ella no conocía el miedo, pues su pacto con el diablo le daba la certeza de que no tenía nada que temer. Todos los días llegaban personas a visitarla, no solo del pueblo sino también de otros lugares.
Eran gente de todos los estratos sociales, y la mayoría venía con un solo propósito: hacerles daño a sus propios familiares. Mi madre solo me enseñaba brujería para hacer el mal. Nunca me enseñó a curar personas porque decía que eso no servía de nada. Cuando fui mayor me permitió realizar algunos trabajos bajo su estricta supervisión. No toleraba los errores. Si me equivocaba, aunque fuera rara vez, me castigaba con una vara o me dejaba sin comer. De lo único que hablábamos era de brujería, de cómo hacer el mal y dañar a las personas. Muy de vez en cuando mencionaba la Santa Inquisición, aunque su tema favorito era el pacto con el diablo. Me decía que si yo quería podía tenerlo todo, y que aunque pareciera increíble, el diablo podía prolongar mi vida más allá de los 100 años. Todo dependía de saber adorarlo y de saber pactar. Con el paso de los años, me fui convirtiendo en una verdadera bruja, aunque siempre limitada a lo que mi madre me enseñaba. No podía leer sus muchos libros, pues nunca me enseñó siquiera a leer mi nombre. Cuando mi madre consideró que yo estaba lista, me dijo que había llegado el momento de pactar con el diablo y convertirme en lo que realmente estaba destinada a ser, pues era tiempo de trascender. Me pidió que estuviera dispuesta, y esa misma noche, después de las 3 de la mañana, me llevó al cuarto que había sido de mi abuela. Me ordenó que no hablara hasta que se me preguntara algo y que bajara la cabeza al dirigirme al Señor. Al entrar, vi que había algunas personas vestidas de negro. No podía asegurar si eran hombres o mujeres, pues la única iluminación provenía de unas cuantas velas. Mi madre presidía el rito. Por lo poco que entendí, pronto invocarían al diablo para que yo pactara con él. Luego me hicieron avanzar hasta el frente, mientras todos los presentes repetían una frase difícil de pronunciar. De afuera trajeron brasas humeantes y las colocaron en medio del cuarto frente a mí. Después los asistentes formaron un círculo a mi alrededor. Una de las figuras se acercó para arrojar unas hierbas secas al fuego, dando inicio a lo que llamaron un pacto fáustico. Cuando vi de cerca a la persona que lo había hecho, la reconocí de inmediato y casi caí de espaldas, pues era mi abuela que estaba muerta. Las llamas de las velas giraban como remolinos, y en medio de aquel humo se asomó una figura aberrante. Confieso que estaba impresionada, pues era la primera vez que lo veía. Era enorme, con la piel completamente pálida como si no tuviera sangre. Sus cuernos eran largos y retorcidos. Un miedo desconocido me invadió al ver que no tenía labios, dejando al descubierto una hilera de dientes afilados. Sin embargo, lo peor eran sus ojos, pues ardían como brasas encendidas. Me sentí indefensa y pequeña ante su presencia, y en ese momento recordé que una vez escuché a mi abuela decir que había más brujas que brujos, porque las mujeres eran más débiles ante el diablo. Entonces levanté la vista y me encontré con la fría mirada de mi madre. Recordé sus órdenes, bajé la cabeza en señal de respeto y sumisión, y de esta forma me quedé mientras mi madre me presentaba ante el diablo. Cuando mi madre me dio la orden, levanté la cabeza para verlo de frente. Luego le ofrecí entregarle mi alma cuando fuera la hora de mi muerte a cambio de sabiduría, poder y conocimiento. Lo reconocí como mi Dios para que me diera su protección, y como era la primera vez que hacía ese pacto, el acuerdo solo duraría 50 años. Si mi comportamiento era de su agrado, podría pactar de nuevo. De lo contrario, moriría al finalizar el contrato. Los 50 años empezaron a correr desde aquella noche en que el acuerdo quedó sellado, y para ese entonces yo tenía 20 años. Mi madre me ordenó pegar la cabeza al suelo de nuevo, y en ese instante sentí un ardor horrible en ella, como si me estuviera quemando desde adentro. Cientos de recuerdos ajenos pasaron por mi mente. Me imaginé que el diablo me había tocado con su mano para transmitirme parte de su mal. Tiempo después, en una conversación con mi madre, me dijo que él había puesto su pie sobre mi cabeza como símbolo de dominio y advertencia.
Con el paso de los días me volví la aliada de mi madre. Juntas fuimos más temidas y peligrosas que nunca. Los trabajos negros se volvieron más violentos, pues embrujábamos familias enteras y a cualquiera que osara desafiarnos. Poco a poco empecé a perder la cordura al saberme intocable. Nadie podía hacerme daño, pues mi vida estaba asegurada por 50 años. Me interesé en un hombre casado, y aunque no fue necesario embrujarlo, sí lo hice con su esposa. La atormentaba cada noche hasta que perdió la razón. Fabriqué un muñeco con su cabello y practiqué ciertos rituales. La volví estéril para que su esposo se desinteresara de ella, y al año siguiente tuve una niña. Cuando me cansé de ese hombre también me deshice de él. Durante varios días tuve su fotografía metida en hielo, hasta que ya no pude soportarlo más, y entonces le di dos opciones: o se iba para siempre, o yo lo mataba, así que jamás volví a verlo. El tiempo pasó rápido, y cuando cumplí 57 años, ya tenía un terrible historial. Había realizado cientos de brujerías y provocado incontables males, todo para el agrado de mi madre. Era experta en hacer sufrir, en torturar sin necesidad de tocar, pero los tiempos cambiaron. Para su descontento, mi madre vio que mi hija no se convirtió en la bruja que esperaba. Ella practicaba otras artes como la adivinación, pero no la magia negra. Cuando cumplí 60 años ya era abuela. Veía a mi madre cada vez más deteriorada. Ya no era la misma mujer que había conocido. Cuando llegó el momento de pactar de nuevo, decidió que no lo haría y optó por entregarle su alma al diablo. Me pidió que la acompañara en ese oscuro momento, y así lo hice. Al entrar a su habitación ni siquiera fue necesaria una invocación, pues el diablo ya la estaba esperando. Mi madre se arrodilló frente a él, mientras yo me mantenía detrás con la cabeza inclinada. Él la observaba con desagrado, pero más que enojo su mirada reflejaba ira. Con voz apagada mi madre le dijo que no pactaría más y que prefería morir, y en ese momento el diablo la miró con desprecio. No necesitó tocarla ni pronunciar palabra alguna. Mi madre cayó hacia adelante y en ese momento murió. De su cuerpo comenzó a salir humo como si se estuviera quemando desde dentro, y luego el diablo desapareció. Tal como sucedió con mi abuela, el cuerpo de mi madre envejeció y se marchitó hasta quedar irreconocible. Sabía lo que debía hacer, así que tomé algunas de sus pertenencias y enterré su cuerpo en la misma habitación donde yace mi abuela. Lo hice en silencio y sin avisarle a nadie, sin derramar una sola lágrima. Me sentía completamente sola. Primero perdí a mi abuela y ahora mi madre se había ido. Sin embargo, no me detendría. No obligué a mi hija a convertirse en bruja, pero le pedí que leyera todos los libros de brujería que habían pertenecido a mi madre. Con más conocimiento empecé a realizar trabajos más oscuros y mi fama creció. Pronto, comenzaron a buscarme grandes políticos, artistas y delincuentes en busca de amuletos de protección. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el momento de pactar de nuevo, pues los 50 años se habían cumplido. Esta vez lo haría sola, pero no me preocupaba, pues ya sabía qué hacer. Esa noche me presenté ante el diablo con la firme decisión de pactar. Le preparé un altar como nunca lo habían hecho ni mi abuela ni mi madre. Quería agradarlo y demostrarle mi lealtad. Apenas segundos después de haber cumplido 70 años, lo invoqué según las instrucciones de los libros. Para mi sorpresa y alegría apareció ante mí, imponente y majestuoso, con el rostro inexpresivo. No se veía igual que hace 50 años. Yo temblaba de emoción al verlo. Me sentía su esclava y dispuesta a cualquier cosa con tal de volver a pactar. Sin embargo, esta vez el pacto no sería por 50 años, sino solo por 30. No obstante, su petición era algo que por primera vez me pareció aterrador.
Cuando el pacto se venciera debía entregarle el alma de mi hija. De lo contrario, no solo se llevaría la mía, sino que me sometería a la más terrible de las torturas. Me haría experimentar en carne propia todo el dolor y sufrimiento que había causado con mis brujerías durante los próximos 30 años. Me devolvería todo el mal sin compasión, así como yo nunca la tuve por nadie. No tuve otra opción y terminé aceptando, pues la alternativa era morir en el instante. Me vi doblegada y toda mi arrogancia se desmoronó, pues en ese momento comprendí que no era nada ante el poder del diablo. En ese momento comprendí por qué el cuerpo de mi abuela y el de mi madre terminaron de aquella forma tan extraña. Llena de ira y desesperación decidí ser lo que siempre fui hasta el final. Descargué mi enojo y frustración contra quienes se cruzaban en mi camino, sin importar si eran hombres o mujeres, ancianos o niños. Así transcurrieron 30 años, durante los cuales contaminé todo cuanto pude con la más terrible brujería. Realicé trabajos que jamás antes se habían visto y provoqué un daño mayor del que nunca imaginé, hasta que llegó el momento de pagar. Entregaré mi alma al diablo sin remordimientos y sin miedo a lo que me espera. Aunque mi hija y mi nieta no siguieron mis pasos, me voy con la certeza de que la brujería nunca desaparecerá, y también comprendí que el diablo es más perverso y mentiroso de lo que la gente cree. Hasta aquí terminan las memorias de mi abuela. Ella murió hace algún tiempo. La encontramos debajo de su cama con una expresión de terror reflejada en su rostro. Su piel parecía podrida, completamente negra, y despedía un insoportable olor a quemado. Tenía los ojos hundidos y carecía de lengua. Nadie la acompañó cuando se presentó ante el diablo el día de su cumpleaños número 100, pero yo sabía que esto le sucedería por no haber entregado el alma de mi madre. A veces durante las noches la escucho reír en el cuarto donde está enterrada junto con mi abuela. Escribió estas palabras su nieta Rosario. La experiencia que voy a contar fue la que me hizo ascender por primera vez. Ocurrió hace muchos años, durante la temporada electoral en cierto estado del país. El partido en el poder necesitaba mantener el control de esa región, pero su candidato tenía todo en contra. Algunos pueblos del estado llevaban tiempo siendo atormentados por una criatura que se llevaba tanto animales como personas. Desesperado por ganar, el candidato prometió acabar con esa amenaza y devolver la tranquilidad a la zona. Su promesa le aseguró la victoria. El partido político, satisfecho con el resultado, decidió asegurarse de que cumpliera lo prometido, así que nos enviaron a eliminar a la criatura. Al llegar a la zona recibimos un comunicado de nuestro comandante. Seríamos ascendidos en cuanto entregáramos el cadáver del ser. Aquello me dio escalofríos, pues hasta ese momento pensé que solo nos habían enviado como una cortina de humo, pero me equivoqué. 8 ciudades vivían bajo el terror de esta misteriosa entidad. Nuestra primera parada fue en una de ellas, donde el alcalde nos pidió hablar con el párroco del pueblo. El sacerdote nos relató que 5 meses atrás, el obispo había acudido a la iglesia para realizar un exorcismo. Un hombre había sido poseído por un demonio, pero el ritual falló. El cuerpo de aquel hombre no resistió el poder maligno que lo invadía y terminó transformándose en un nahual. El párroco nos pidió que lo acompañáramos al lugar donde se había realizado el exorcismo. Era un salón lleno de cruces y figuras religiosas. En el centro había una cama de concreto, con una de sus esquinas quebrada y marcada por profundas garras. Nos explicó que aquella cama solía tener cadenas, pero el nahual se las llevó consigo al escapar. Le quité el seguro a mi ametralladora y disparé 3 veces contra la mesa. Los impactos dieron en una esquina, pero no se rompió, y eso me hizo entender que aquella criatura era más fuerte que las balas. El párroco también nos indicó en qué ciudad había ocurrido el último ataque para que fuéramos a investigar.
Durante el trayecto nadie pronunció una palabra. El silencio pesaba como una losa sobre nosotros, y la noche nos alcanzó en plena carretera rocosa. En cierto momento pasamos cerca de un pequeño rancho. De pronto, un hombre salió corriendo y se interpuso en nuestro camino, agitando los brazos para que nos detuviéramos. Por poco y terminamos atropellándolo. Estaba aterrorizado, y entre jadeos nos dijo que el nahual se estaba comiendo a sus perros. Corrimos en la dirección que nos indicó, yendo directamente a la parte trasera de la casa. Al llegar vimos a la criatura. Estaba erguida sobre dos patas y de espaldas a nosotros. Su cuerpo era alto y delgado, y de un blanco espectral. Su piel tenía la apariencia de la corteza de un árbol. Quise disparar, pero estaba completamente paralizado. El nahual pareció percatarse de nuestra presencia. Soltó el cadáver del perro que tenía entre sus garras y sin dudarlo salió corriendo. Me quedé inmóvil, observando cómo aquella cosa se alejaba con movimientos inhumanos. El dueño del rancho llegó corriendo y se arrodilló junto al cuerpo sin vida de su perro. Cuando le preguntamos qué había en la dirección a la que había huido el nahual, nos respondió que a unos 8 kilómetros había unas instalaciones abandonadas donde antes se imprimía el periódico. Al principio consideramos seguirlo de inmediato, pero luego decidimos que no era una buena idea. Regresamos a los vehículos y continuamos nuestro camino hacia la segunda comunidad. Llegamos antes de las 10 de la noche. No había un alma en las calles, pues todos estaban refugiados en sus casas, temerosos de cruzarse con la criatura. Nos dirigimos a un pequeño grupo de personas que montaban guardia, aunque no para enfrentarse al nahual, sino solo para vigilar y alertar a los demás en caso de que apareciera. Les dijimos que el gobernador nos había enviado para acabar con la amenaza, y les pedimos toda la información que pudieran darnos. Nos hablaron de las horas en las que solían verlo, y nos indicaron la dirección hacia la que siempre huía después de alimentarse, pero era la misma dirección. El nahual blanco al parecer vivía en aquel viejo edificio abandonado. Decidimos cazarlo a la mañana siguiente. Aquella noche nos turnamos para montar la vigilancia, y mi turno comenzó a las 2 de la madrugada. Todo transcurrió con normalidad durante los primeros 40 minutos, cuando de repente sentí una palmada en el hombro. Uno de los vigilantes me susurró que mirara en una dirección, así que tomé mis binoculares y enfoqué la vista. En ese momento me di cuenta que a menos de 300 metros, el nahual blanco nos observaba fijamente. Al fin pude ver su espantoso rostro. Era cadavérico y solo tenía un ojo que brillaba con un tono rojo. El nahual avanzaba lentamente hacia un pequeño corral. No podíamos hacer nada, pues abrir fuego contra aquella criatura significaba poner en riesgo a todos los que dormían en el pueblo. Solo observamos con impotencia cómo se acercaba lentamente a un caballo. Le abría el cuello con sus garras para luego beber de su sangre. Una vez satisfecho, el nahual blanco se apoyó en 4 patas y salió corriendo en dirección a las instalaciones abandonadas que usaba como guarida. Yo no pude dormir el resto de la noche. Durante el desayuno nadie mencionó el incidente, pues era algo tan extraño que hablar de ello parecía descabellado. Cerca de las 9 de la mañana subimos a los vehículos y partimos rumbo a la guarida del nahual. Íbamos muy despacio, pues ninguno de nosotros tenía prisa por llegar, pero finalmente lo hicimos. 2 de nuestros hombres se quedaron en los vehículos con armamento pesado, listos para actuar si la criatura intentaba escapar. Los demás bajamos con las armas en mano y rodeamos el edificio, buscando otra forma de ingresar sin usar la puerta principal. Lo único que encontramos fue un enorme boquete en la segunda planta, a unos 8 metros del suelo. Era el momento. Abrimos la puerta con cuidado sin hacer ruido. El salón principal estaba despejado,
y en la primera habitación encontramos una horripilante colección de lenguas y en la segunda muchos dientes. 2 escaleras se abrían ante nosotros. Una conducía al segundo piso donde estaba el boquete y la otra bajaba a una bodega subterránea. Separarnos no era la mejor opción, pero dividirse en equipos era parte del entrenamiento. Yo me adelanté con el grupo que revisaría la segunda planta. Exploramos 2 pequeñas oficinas llenas de periódicos viejos, luego el baño y el comedor, pero todo estaba en silencio y parecía vacío. Pero en ese momento escuchamos gritos y disparos. Corrimos hacia la bodega. El otro equipo tenía al nahual blanco acorralado detrás de unas máquinas. Le disparaban sin cesar, sin darle oportunidad de moverse. Esa cosa emitía gruñidos profundos como un perro rabioso. Nos organizamos para mantenerlo bajo fuego constante. Mientras unos disparaban, los otros recargaban, evitando cualquier pausa que pudiera darle la oportunidad de atacar. Logramos herirle las patas, y la sangre oscura goteaba sobre el suelo polvoriento. De repente el nahual salió de su escondite y cargó contra nosotros con una fuerza brutal. Nos lanzó por los aires como si fuéramos muñecos, y sinceramente era más pesado que un toro. A uno de nuestros compañeros no lo empujó, sino que lo embistió de lleno y lo arrastró por las escaleras. Los que aún podíamos ponernos de pie corrimos tras la criatura. El nahual subió hasta la segunda planta, pues intentaría escapar por el boquete, pero sus patas heridas le jugaban en contra. 3 soldados continuaron disparándole. Las balas hicieron impacto y lo hicieron tambalear. Quiso correr, pero pisó una zona debilitada por la humedad y cayó desde el segundo piso, pero ahora estaba cerca de la entrada. Quise dispararle, pero mi arma se había atascado cuando me empujó en la bodega. El nahual quiso escapar, pero fue recibido por una ráfaga inesperada que lo sorprendió y de la cual no pudo escapar. La pesadilla había terminado, sin embargo el costo había sido alto. Nuestro compañero, el que había sido arrastrado por las escaleras, murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza. De los que seguían abajo, 4 estaban heridos, posiblemente con fracturas, y otros 2 habían muerto tras impactar contra los muros. Cargamos los cuerpos de nuestros compañeros en un vehículo y el del nahual en otro. Al llegar a la base reportamos lo sucedido a nuestro superior, quien nos dio una orden tajante. No debíamos revelar ni un solo detalle de lo ocurrido en aquella comunidad, pues de lo contrario seríamos castigados. No pasaron ni 2 horas cuando llegaron varios vehículos para llevarse el cuerpo del nahual, y nunca supe dónde terminó. En cuanto a los sobrevivientes, todos fuimos ascendidos de inmediato.